Dios les bendiga, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros de nuevo en este estudio, en esta barca de salvación y de estudio bíblico. Es una bendición para nosotros poder compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Bueno, y vamos a pedirles por favor que nos pongamos en pie. Vamos a dar inicio a esta barca. Así que si tienen su Biblia, por favor, ahí, les voy a pedir que busquen el Salmo 122. Y con este salmo vamos a orar. Es un salmo que escribió el rey David. Y fíjate qué hermoso salmo. Lo que dice este salmo, las palabras que había en el corazón del rey David. Salmo 122, versículo del 1 al 2. Si lo tiene, lea conmigo con su vista. La palabra del Señor dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué hermoso esto que había en el corazón de David, este deseo de ir a la casa de Dios. Tal vez nosotros tenemos el deseo de reunirnos en la casa de Dios y no podemos estar en la casa de Dios, pero podemos estar en nuestras casas reunidos igualmente, adorando a Dios. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que en este momento, yo sé que si nosotros nos ponemos a adorar y a alabar al Señor, Dios está ahí y nuestra casa es su casa. Y Dios habita en nuestra casa, porque Dios habita donde se le alaba y donde se le adora. Así que yo le quiero invitar que en este momento oremos juntos y pidamos al Señor que sea Dios bendiciendo cada barca de salvación, cada familia, cada hogar, cada persona que en este momento está reunida para escuchar la bendita palabra del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Nos permites poder reunirnos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu bendito nombre, Señor. En esta hora yo pongo cada familia que en este momento está reunido en sus casas. Padre, yo declaro que en este momento, Señor, cada casa es tu casa, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y donde hay alabanza, ahí estás tú, Señor. Padre, que tu presencia sea en medio de ellos, tocando sus vidas, sus corazones, trayendo fe, trayendo fortaleza, que tu presencia sea quitando todo temor, todo miedo, todo pánico, Señor, que pueda haber, que tu presencia sea trayendo bendición, sea supliendo, Señor, cada necesidad de todos los que estamos reunidos en este momento, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en el mismo tiempo, Señor. Que solo tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido a cada hogar. Eres bienvenido a cada familia. Eres bienvenido a esta reunión. Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Guíanos a través de estas escrituras a toda verdad, a toda justicia, y que el pueblo de Dios esta tarde sea un pueblo bendecido y un pueblo edificado a través de la palabra de Dios. Nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a alabar al Señor, así que nos preparamos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí, todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la palabra. Así que les pido por favor que tomen asiento ahí donde están en casa y que nos preparemos para escuchar la palabra del Señor, que abramos nuestra Biblia, pero sobre todo que abramos nuestro corazón, porque estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón y Dios va a hablar a nuestra vida. Y esta palabra que voy a compartir hoy, que sea una semilla sembrada en cada corazón, en cada vida, y que sea una semilla que dé fruto. Así que le pido que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Así que busquen Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Gálatas, y puedo, en lo que buscan la cita bíblica que les di, puedo darles una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, el cristianismo y la circuncisión. ¿Por qué? Porque era una problemática que había en la iglesia de los Gálatas. Había ciertos cristianos judaizantes que querían introducir, ¿sí?, esa costumbre, esa tradición de circuncidarse. Para ellos, según agradar a Dios y para ser salvos, y había una controversia. Y hoy quiero hablar acerca de la circuncisión en el cristianismo. Así que si usted tiene Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 10, le voy a pedir que lea con su vista, lea conmigo. Dice la palabra del Señor. Pablo a los Gálatas: después, pasados 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, porque la verdad del evangelio permanecéis con vosotros. Pero de los que tenéis reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pueblo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me ha sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, y quiero hablar un tema que es un tema muy interesante y muy importante para nuestras vidas. Como cristianos es importante que entendamos este tema. Quiero hablarles acerca de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué los judíos se circuncidaban? ¿Cuándo inició la circuncisión? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con nosotros, que no somos judíos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos cristianos? Y quiero compartir este tema de la circuncisión con todos ustedes. Para los judíos, la circuncisión era un mandamiento. Ellos se tenían que circuncidar. Todos los varones judíos tenían que circuncidarse físicamente. Cortaban el prepucio, ¿sí? Así que los judíos todos, era un mandamiento para ellos que todos se tenían que circuncidar. Y quiero que busquen conmigo, por favor, para que ustedes vean cuándo fue que inició la circuncisión, ¿ok? Busquen conmigo Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 14. Así que busquen en su Biblia Génesis, el primer libro, capítulo 17, versículo del 1 al 14. Ahí es cuando inicia la circuncisión. ¿Con quién inició la circuncisión? Lo vamos a leer ahorita con Abraham, con el padre de la fe, este hombre que también fue considerado amigo de Dios, ¿sí? Este hombre que le creyó a Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 14. Les voy a pedir que cuando estén leyendo presten atención, porque este versículo o este texto bíblico es clave para entender cuál es el propósito y el significado de la circuncisión. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardaréis mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros
por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Sí? Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces podemos ver, hermanos, punto número 1, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión para los judíos, que son el pueblo de Dios, descendientes de la carne de Abraham, la circuncisión es un pacto. Dios hizo un pacto. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y se le apareció con estas palabras. Abraham todavía no tenía a su hijo Isaac y Dios se le aparece y le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Como diciendo: Abraham, no te preocupes, yo soy el todopoderoso, yo todo lo puedo, yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar hijos, yo voy a hacer de ti naciones. Pero antes de darte esa descendencia, Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo y voy a hacer un pacto con tu descendencia. Abraham todavía no tenía descendencia, pero Dios estaba mirando su descendencia y Dios estaba haciendo el pacto con Abraham, pero también con su descendencia. ¿Cuál era este pacto? El pacto de la circuncisión. La circuncisión era una señal en su carne de un pacto. Cada vez que los judíos se bañaban, ellos podían ver su carne circuncidada y saber que ellos tenían un pacto con el Creador, con Dios, con Jehová, y que ellos eran pueblo de Dios. ¿En qué consistía este pacto? Dios le dijo: voy a hacer un pacto entre ti, entre mí y tu descendencia. Yo te voy a multiplicar en gran manera. Dios le dio esa promesa a Abraham: en mi pacto está la promesa de que te voy a multiplicar. Ahí Dios le cambió el nombre. No te llamarás Abraham, Padre bueno, Padre tierno, Padre generoso. Te vas a llamar Abraham, Padre de multitudes, porque te voy a dar multitudes. Y Dios le dijo, y este pacto también consiste en que yo voy a ser tu Dios y el Dios de tus generaciones, el Dios de tus hijos. Hermanos, ¿a cuántos de los que somos papás, ese no es nuestro deseo, de que Dios sea nuestro Dios, pero que también sea el Dios de nuestros hijos? Que nosotros amemos a Dios, sirvamos a Dios, pero que nuestros hijos sirvan a Dios, no por obligación, no porque nosotros los servimos, sino porque ellos han hecho de nuestro Dios su Dios, y que ellos lo adoren, y que cuando nosotros no estemos ya en esta tierra, que Dios nos llame a su presencia y nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos se queden, que nuestra descendencia adore y sirva a Dios. De eso se trataba el pacto, ¿sí? De que todo el pueblo de Israel, todos los judíos servirían a Dios, y Dios sería el Dios no nada más de Abraham su padre, sino el Dios de ellos. Los bendeciría, los multiplicaría, los engrandecería, ¿sí? Y ese era el pacto de la circuncisión. Fíjate, la palabra pacto, para que entendamos un poquito, la palabra pacto significa acuerdo. Dios hizo un acuerdo con Abraham. La palabra pacto significa alianza. Dios hizo una alianza. La palabra pacto significa compromiso entre dos personas. Así, cuando las personas se casan en el matrimonio, hacen un pacto, hacen un juramento, hacen una promesa, adquieren un compromiso, hacen una alianza, ¿sí? La palabra pacto también significa trato, ¿sí? El trato entre Dios y Abraham, entre Dios y el hombre. Recuerden esto, hermano, tenemos un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Noé cuando descendió del arca y se acabó el diluvio, y Noé salió y estaba agradecido con Dios. Hizo un holocausto y Dios se agradó y salió el arco iris, y Dios dijo: este arco iris es mi pacto que yo hago contigo, de que nunca más terminaré las gentes o la generación o el mundo con agua. Y Dios hizo un pacto, y cada vez, dijo Dios, que vean ese arco en las nubes, se acordarán de que yo tengo un pacto. Tenemos un Dios de pacto, tenemos un Dios de palabras, tenemos un Dios de compromiso. Y eso quiere decir que nosotros, como creyentes, tenemos que ser creyentes de compromiso. Nuestra vida tiene que estar comprometida con Dios. Hay muchos
que evaden comprometerse con Dios, que no quieren compromisos con Dios, simplemente quieren creer en Dios, recibir las bendiciones de Dios, asistir a la iglesia, alabar a Dios, pero no quieren ningún compromiso con Dios, cuando Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Fíjate, la palabra pacto es el pacto, establece un compromiso y fija la fidelidad hacia algunos términos acordados. Por lo tanto, el pacto obliga a que las personas cumplan las promesas que se han dado. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio promesas de que Él sería su Dios, de él y de sus hijos. ¿Cuál era el compromiso que Abraham y los judíos, su descendencia, iban a adquirir? Tener a Dios por su Dios, obedecerlo como su Dios, adorarlo como su Dios y no tener ningún otro Dios fuera de Jehová, su Dios. Ese era el pacto que ellos hicieron o que Abraham hizo con el Señor. Pero el problema fue que los judíos continuamente, conocemos la historia, violaban el pacto, rompían el pacto, eran rebeldes, eran desobedientes, eran idólatras, ¿sí? Continuamente adoraban otros dioses y no cumplían su pacto. Y ahí es cuando Dios se enoja y Dios les dice que mejor circuncidaran su corazón. Y quiero invitarle que busque conmigo Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Busque conmigo Deuteronomio 7, versículo 6, por favor. Y cuando lo tenga, ¿sí?, lea juntamente conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Bueno, en lo que lo buscan, déjeme decirle esto. Para los judíos la circuncisión era muy importante, muy importante. Incluso los judíos, a los que no eran judíos, a los gentiles, los llamaban de una manera despreciativa incircuncisos. ¿Recuerdan ustedes cuando Goliat retó a David? Y David lo llamó incircunciso, ¿sí?, como un pecador, como una persona que no tiene nada que ver con Dios. Bueno, para los judíos su circuncisión era muy importante. Ellos se sentían orgullosos, ellos decían: nosotros somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo apartado de Dios, nosotros somos, como quien dicen aquí en México, los meros meros. Se sentían muy orgullosos, pero Dios no estaba orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque eran desobedientes, eran rebeldes. Y fíjate cómo la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, que los judíos eran para Dios algo muy especial. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Israel era un pueblo santo, era un pueblo apartado, y dice la Biblia, era un pueblo especial, ¿sí?, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo crees que se sentían los judíos? Pues orgullosos, se sentían muy orgullosos, muy contentos, pero como les dije, Dios les hace este llamado a circuncidar su corazón. ¿Por qué? Porque ellos eran rebeldes. Aunque físicamente ellos tenían la circuncisión como señal de su pacto, en su corazón ellos eran rebeldes. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios les dice a los judíos ahora: ¿saben qué? Circunciden el prepucio de su corazón y no sean rebeldes, no sean tercos, no sean desobedientes, no sean pecadores. ¿Por qué? Porque de nada les servía tener la circuncisión, porque ellos eran rebeldes para con Dios, y Dios se cansaba de que el pueblo de Israel fuera un pueblo rebelde, que en su corazón ellos no amaran a Dios, que en su corazón ellos no sirvieran a Dios. Fíjense, dicen que había una vez un ejemplo, ¿no?, de un niñito, que era un niñito bien guerristo, era un niñito que todo tocaba, era un niñito que todo destruía, y la mamá desesperada pues va a ver a un psicólogo, ¿sí?, a ver qué le puede aconsejar para que su niño ya se portara bien. Era muy imperactivo este niñito, era muy tremendo, y el psicólogo le aconsejó a la mamá que lo sentara, que agarrara una varita y que lo permaneciera sentado, y que si el niño se quería caminar, agarrara y le pegara a la silla donde el niño estaba sentado y que lo espantara y que le dijera: te quedas ahí.
y que tenía que dejar al niño por 5 minutos. Y después lo dejaba jugar y otra vez ahora por 10 minutos hasta que el niño aprendiera a estar quieto. Y así le hizo la mamá y el niño espantado y la mamá con la varita y el niño sentado y se quería mover y la mamá fingía que le iba a pegar y el niño quieto y era una lucha y el niño ahí llorando. Aguantó 5 minutos, lo dejó jugar, otra sesión de 10 minutos, después 15 minutos y el niño en su desesperación sentado voltea a ver a la mamá y le dice, mira, aunque físicamente yo estoy sentado, en mi corazón yo estoy arriba de los muebles, yo estoy brincando y yo estoy corriendo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Sí? Que en su corazón él era rebelde y él era terco. Así era el pueblo de Israel. Aunque físicamente estaban circuncidados, aunque físicamente eran pueblo de Dios, en su corazón ellos eran incircuncisos, ellos eran paganos, ellos eran impíos, ellos eran rebeldes. Por eso Dios dice, circuncida tu corazón, porque de nada les servía en esa condición la circuncisión física. Y les voy a poner otro ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo en que todas las parejas se deben de casar por lo civil, hacer las cosas como Dios manda ante las autoridades terrenales, y cuando te casas por lo civil te dan tu acta de matrimonio. Todos tenemos nuestra acta de matrimonio donde firmamos y donde hacemos un pacto de amar, de honrar, de ser fiel y todo eso. Pero ¿de qué sirve tener un papel? Sí, donde la persona te prometió, donde la persona hizo un pacto, hizo un compromiso, pero te es infiel. ¿De qué sirve? Yo he escuchado muchos matrimonios que dicen, ¿para qué quiero un papel? Un papel no me sirve de nada. Lo que quiero es que me ame, que me sea fiel. Era algo parecido para con Dios. ¿De qué servía que los judíos estuvieran en su cuerpo circuncidados? Si en su corazón ellos eran rebeldes, ellos eran impíos, ellos eran paganos. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo del 17 al 29. Búscalo conmigo. Vete al Nuevo Testamento, cartas paulinas, y busca Romanos, capítulo 2, versículo del 17 al 29. Cómo Pablo le habla a los judíos acerca de la circuncisión y de la rebeldía que había en ellos, cómo de nada les servía a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran rebeldes en su corazón, eran tercos, eran impíos, eran paganos en su corazón. Y dice la Biblia que Dios mira el corazón y discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. En pocas palabras, a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Romanos, capítulo 2, del 17 al 29, los judíos y la ley, cómo ellos se aferraban a la ley, aunque la circuncisión, hermanos, no fue en la ley, eso que quede claro, ¿sí? Antes de la ley fue la circuncisión, fue en el tiempo de Abraham, no había ley, ¿sí? Podemos decir que es por la fe, pero fue introducida la circuncisión a la ley, se hizo una ley, una obligación para los judíos. Dice la palabra del Señor, Pablo a los romanos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de verdad. Fíjate lo que dice Pablo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, dice, tu circuncisión viene a ser circuncisión. Pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como incircuncisión? Versículo 27, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Podemos ver que la circuncisión, hermanos, que Dios quiere, la que cuenta para Dios, es la del corazón. Que de nada sirve que físicamente estemos circuncidados si en nuestro corazón nosotros somos incircuncisos. Vivimos como la gente que no conoce de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios. Fíjense que Esteban, cuando está apedreado por los judíos y por los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, y lo están apedreando o lo van a apedrear, Esteban los llama incircuncisos de corazón, y eso los hizo enojar, los hizo crujir los dientes y apedrearlo y matarlo con odio. ¿Por qué? Porque en realidad eso era los judíos para Dios, eran incircuncisos de corazón. Lo repito una vez más, eran paganos, mundanos, impíos de corazón. Qué importante es nuestro corazón, ya que la circuncisión que Dios quiere es la de nuestro corazón, ¿sí? Qué importante es que nosotros circuncidemos nuestro corazón, que no seamos rebeldes, que no seamos tercos, que busquemos a Dios de corazón, que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. Jeremías capítulo 9, versículo 26, dice así, búscalo en tu Biblia, Jeremías 9, 26, en lo que tú lo buscas, ¿sí? Como cristianos, Dios quiere que tengamos una diferencia a los que no son cristianos. Los judíos deberían de ser diferentes a los que no eran judíos, que estaban incircuncisos. Pero lo triste es que los judíos vivían como los impíos, vivían como los incircuncisos, hacían los mismos pecados, las mismas abominaciones. Ahora como cristianos, nuestra vida tiene que ser diferente. Qué triste que hay cristianos que viven como mundanos, que hablan como mundanos, que actúan como mundanos, que hay odio, que hay envidia, que hay celos, que hay rencillas, que hay pleitos. Qué duro, qué duro. ¿Qué se llama eso? Ser incircunciso de corazón. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Y fíjate lo que sigue diciendo, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Qué tristeza para Dios, que su pueblo vivían como mundanos, vivían como los que no tenían Dios, como los que no conocían a Dios. Qué tristeza, teniendo un Dios vivo, un Dios real, un Dios de milagros, un Dios con estatutos y preceptos que ninguna otra nación tenía, justos, verdaderos, vivían como mundanos y como paganos. Qué triste, que tal vez pueda haber cristianos que alaben, que vengan a la iglesia, que lean la Biblia, que oren, pero que se comporten como gente que no conocen de Dios. Para los judíos esa era la circuncisión y eso significaba. Para el cristiano la circuncisión, lo repito, es espiritual, no es en nuestra carne, no nos tenemos que circuncidar. El problema de los Gálatas es que la gente decía, nos tenemos que circuncidar, o se tienen que circuncidar todos porque Dios lo mandó, y Pablo decía, no, Dios no quiere eso, Dios quiere que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, ¿sí? Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, del 18 al 19. Lo voy a leer yo, anótalo y lo lees después. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide, decía Pablo. La circuncisión, fíjate lo que dice, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué Dios quiere, hermanos? Que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que realmente importa para Dios, no los rituales, no lo externo, sino la obediencia que nace de un corazón, ¿sí?, que ama a Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Hermanos, nosotros vivimos hoy bajo la gracia, no bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Cuando Pablo va a Jerusalén, se lleva a Tito. Tito era
un gentil, él no era judío, él no estaba circuncidado y se lo llevó como testimonio para decirle, miren, él se ha convertido a Cristo, él es un fiel servidor, un fiel predicador, él no necesita circuncidarse, porque Dios no nos ha mandado a circuncidar a la gente, sino a ganarlos para Cristo, para que ellos se conviertan para Cristo. Como cristianos, cuando aceptamos a Cristo, hermanos, entramos bajo un nuevo pacto, no el pacto de la circuncisión, el pacto de la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros, lo cual compartimos en Semana Santa. Y ahora somos pueblo de Dios, un pueblo especial por Dios, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Búsquenlo, por favor, es importante. Así que casi al final de tu Biblia, busca Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Si lo tienes, lee conmigo. La palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido, hermano, y eso es algo precioso. Somos real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo adquirido, comprado por Dios. Somos especiales, ¿sí? Somos el pueblo de Dios y no tenemos que circuncidar nuestro cuerpo, sino circuncidar nuestro corazón. Hermano, circuncida tu corazón. Quita de tu corazón la rebeldía, quita de tu corazón la maldad, quita de tu corazón toda iniquidad. Trabaja en tu corazón. Pídele a Dios que limpie tu corazón, porque para Dios el corazón es importante. Recuerda que Dios pide la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Mateo 15, del 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo lo malo? Del corazón. ¿Qué Dios quiere? Que circuncidemos nuestro corazón. Que quitemos, que cortemos, que arranquemos de nuestro corazón todo aquello que es malo, que contamina nuestra vida, nuestro cuerpo, que deshonra y que desagrada a Dios. Para nosotros, hermanos, que vivimos en la gracia, nuestra circuncisión es la del corazón, no la de nuestro cuerpo. No estamos en rituales, ¿sí?, haciendo ritos ni nada de eso, sino Dios quiere que vivamos una vida recta, una vida íntegra, que guardemos lo que entra y lo que hay en nuestro corazón, y si hay cosas malas, que nosotros saquemos todo eso de nuestro corazón, que seamos obedientes a la palabra del Señor, que quitemos toda rebeldía que pueda haber en nuestro corazón. Y quiero terminar con esto, que sirvamos a Dios, hermanos, no como los judíos, que les era una ley, que les era obligatorio obedecer los mandamientos. Para nosotros no. Dice la Biblia que Dios ha escribido su ley en nuestros corazones, sus mandamientos en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que lo obedezcamos de corazón y no por obligación. Si tú vas a servir a Dios, que sea de corazón. Si tú vas a venir a la iglesia, que sea de corazón. Si tú vas a dejar la cerveza o a dejar de tomar, que sea voluntariamente, que sea de corazón. Si tú vas a dejar las malas palabras, que sea de corazón. Y todo lo que tú hagas para Dios, hazlo de corazón. Hermanos, espero que la palabra sea de bendición. El apóstol Pablo está compartiendo esto con los Gálatas y les está enseñando acerca de este tema. Y termino con esto. Pablo dice que fue a ver a los apóstoles, llevó a Tito para hablar acerca del tema de la circuncisión, y ahí él recibió esa enseñanza de los apóstoles, que Dios quiere que nosotros circuncidemos nuestro corazón, que ya físicamente ya nadie de los que se convierten a Cristo tienen que ser circuncidados. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Quiero invitarles, hermano, que nos pongamos en pie para que oremos juntos. Miren, ya terminando el tema y pasando a otro punto importante, todos sabemos, lo hemos escuchado en las noticias, que ya entramos a la etapa 3 de esta enfermedad, y se nos dice en las noticias que es la etapa de máxima
contaminación o de máximo contagio, donde se dice que los hospitales se van a llenar, donde se dice que mucha gente será contagiada, que mucha gente va a morir. Eso es lo que dicen los medios. Yo quiero invitarles que oremos, que le pidamos a Dios que nada de eso suceda, que Dios tome el control, ¿sí? Y que Dios sea guardándonos como nos ha guardado, cubriéndonos como nos ha cubierto. Y yo quiero pedirles también que tomemos un tiempo especial una vez más, y que no nada más oremos hoy, que en tu casa tú ores. Ora por los doctores, ora por las enfermeras. He visto y me ha tocado el corazón ver cómo lloran, cómo ellos oran, cómo tienen temor, cómo dicen en los videos: tengo miedo, tengo esposo, esposa, somos humanos, nos podemos enfermar, nos da miedo, pero ellos están, hermanos, atendiendo a los que están enfermos, arriesgando su vida. Yo les pido que oremos por ellos. Así que nos unimos en oración. Cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra, Señor, es fiel, es verdadera, tu palabra es poderosa. Yo sé que tu palabra nos bendice y nos edifica. Padre, también nos unimos en oración por esta situación que estamos viviendo. Padre, se ha dicho que estamos en la etapa, Señor, donde va a haber muchos contaminados, contagiados por esta enfermedad del coronavirus. Padre, oramos, guárdanos en el hueco de tu mano. Padre, cúbrenos, escóndenos bajo tus alas, bajo tus plumas, Señor. Líbranos, como dice tu palabra, de la peste destructora, de la mortandad, Señor, que se ha desatado en todo el mundo. Cubre nuestras casas, nuestras familias, nuestras vidas, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, líbranos, Señor. Y oro, Señor, que lo que se ha dicho, Señor, no se cumpla. Que para honra y gloria tuya, Señor, Padre, en México, Señor, Padre, no haya tantos contagiados, no haya tantos muertos, que no lleguen a nuestros pueblos, nuestras ciudades. Guarda a nuestros familiares, nuestros seres queridos que viven en Estados Unidos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Y que esto termine pronto, Padre. Oramos, Señor, también por estas personas que necesitan hoy más que nunca nuestra oración. Los doctores, las enfermeras. Padre, yo te alabo, porque como nunca, en todos los hospitales o en la mayoría, Padre, todas las enfermeras, todos los doctores están creyendo en ti, están alzando sus ojos a los montes, están clamando, Señor. Padre, están invocando tu nombre, están pidiendo que tú los guardes, que los ayudes. Padre, escúchalo, nos unimos a sus oraciones. Padre, guárdalos. Varios tal vez de nosotros tenemos familiares que trabajan en hospitales, que son enfermeras, doctores, Señor. Guárdalo, guarda sus familias, cúbrelos, Señor, ayúdalos, Señor. Sé con ellos, que los doctores, las enfermeras puedan sentir que tú estás con ellos, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Nos despedimos, Padre, y que tu bendición sea con cada uno de los que estamos, Señor, reunidos escuchando tu palabra. Que tu bendición sea en cada familia y en cada casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, nos vemos la próxima barca. Dios les bendiga.